tardes. Yo tengo que agradecerles a ustedes que están aquí por ser parte de la organización, de tal manera que les agradezco la presencia. Yo voy a hacer un planteo que se continúa con el que hizo el profesor Lede, pero no lo hemos hablado antes, así que fue simplemente intuitivo. La que sigue. Comencemos diciendo o planteándonos que en realidad el planteo científico y el de la bioética es un gran desafío. Ustedes saben que la bioética surge, este nombre surge en la década del 70 aproximadamente, a raíz de que comienzan los desarrollos tecnológicos y se piensa que la tecnología puede destruir el medio ambiente. Ese fue el principio inicial y por lo tanto aparece la palabra bioética. En realidad el tema científico atiende al conocimiento, al crecimiento del conocimiento, y la bioética viene a ser un poco así el sustentador del freno a lo cual nosotros podemos alcanzar con ese conocimiento. Es decir que desde ya ahí existe una especie de tensión importante que nunca va a dejar de estar y ojalá que nunca deje de estar. Además, esa tensión puede aumentar por muchas otras razones, sobre todo porque la ciencia ha dejado de ser tan sublime en muchos casos y ha entrado a la cola de la economía y los intereses económicos en general a veces se oponen a los intereses éticos y humanísticos. De manera que este desafío es al cual estamos hoy todos reunidos para ver si podemos sacar alguna conclusión de que sí. Es decir, no hay forma de eliminar esta tensión. Solamente lo que nos toca para poder disminuirla y que ética y ciencia caminen paralelamente, armoniosamente, debemos aumentar los mecanismos de control académicos, metodológicos, técnicos, de publicación y de comunicación para evitar al máximo estas desviaciones que puedan producirse, tanto por parte de la ciencia como absolutismo, como de la ética en sus excesos. Tres grandes principios, debe haber muchos más, estos son tres grandes principios que he puesto aquí. El fin no justifica los medios. Esta es una frase política casi. Es decir, el ser humano no es una simple herramienta. No es un equipo, un fotocolorímetro, ni es alguien que va a rendir algo al respecto. Contar con el conocimiento informado expreso en forma previa es lo lógico y muy bien lo planteó el doctor Lede en cuanto al principio de autonomía que deben tener las personas. No valorar la investigación por el rigor científico y el impacto social. Un estudio es ético desde el comienzo, no al final. Es decir, un estudio no se convertirá en ético por tener éxito en la obtención de la información. Esto es muy parecido o muy similar a la tortura. Muchos sostienen que aplicar la tortura va en beneficio de la sociedad, porque van a sacar datos que van a beneficiar al resto. Y eso creo que es un poco extremo. Que sí. Bueno, esto es simplemente el mapa general, que el doctor Lede lo ha planteado muy bien y detalladamente, al cual yo voy a darle no la mirada que se le dio hasta ahora, es decir, en cuanto a las responsabilidades de cada uno de los actores, que ya se han demostrado hoy a la mañana de forma exhaustiva y recientemente, tampoco desde el punto de vista administrativo de cuál
ellos tienen que hacer o cómo lo debe hacer y cómo debe presentar los formularios, etcétera, etcétera. Sí, le agrego a esto, que también lo dijo el doctor Lede, que me parece extremadamente importante, que el trabajo no termina con este proceso de interrelación entre la autoridad regulatoria, el patrocinador, el investigador, los participantes del comité de ética, sino que una vez terminado el trabajo, y después vamos a presentar algunos resultados al respecto, este trabajo tiene que ser publicado, porque se han expuesto a personas a esta experimentación y se deben dar a conocer los datos de esos resultados. ¿Qué sigue? Brevemente, tampoco me voy a extender mucho, pero es para reafirmar que el ensayo clínico tiene que estar muy bien programado, no debe tener sesgos ni confusiones, y de tal manera que el ensayo clínico controlado, randomizado, que es el estándar de oro que estamos manejando hoy en día, es simplemente la comparación de un tratamiento de una muestra de pacientes comparada con una muestra paciente control, que puede ser contra un placebo o puede ser contra un medicamento activo. Para su análisis estadístico es importante tener estas condiciones que lo llevan a que tenga realmente coherencia interna el ensayo, o coherencia externa si es para aplicar. La comparación simultánea de los tratamientos, la asignación aleatoria al azar, que evita el sesgo de selección, y la aplicación de técnicas doble SEO, que evita el sesgo de observación. Todo aquello que no se haga con estos principios, lógicamente debilitan mucho y debilitan incluso los resultados de un ensayo clínico. La aplicación correcta probabilística, teniendo en cuenta el tamaño apropiado de la muestra, y la probabilidad de certeza del 95% y el poder de la muestra del 80%. Eso en forma muy general, esto podríamos desarrollarlo ampliamente, pero es simplemente para ubicarnos en el ensayo clínico controlado randomizado. Sí. Vamos a ver ahora responsabilidad ética en la realización de la investigación clínica. Sí. Hoy hemos observado, en el día a la mañana, violaciones éticas más frecuentes que en nuestro medio, que es la explotación de poblaciones vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y en relación con la salud, falta de consentimiento informado y libre, uso inadecuado de placebo, falta de insuficiente compensación en caso de problemas y ausencia de acceso garantizado al tratamiento al final del ensayo. Es decir, nosotros, tanto el Comité de Ética, el investigador, el sponsor, las agencias de seguridad y el Estado, tienen una responsabilidad ética frente a la sociedad. Además de hacer un ensayo, tienen una responsabilidad ética frente a la sociedad. Esa responsabilidad es evitar la explotación de poblaciones vulnerables, aunque ellas hayan aceptado participar del ensayo clínico, porque a veces las necesidades los llevan a que las personas acepten, cuando no lo deben hacer. Realizar aquellos ensayos clínicos que responden a las necesidades locales de salud, no a las necesidades de otros. La relación que planteaba, creo, hoy a la mañana del 90 y el 10%. No es ético realizar estudios cuando el país o los pacientes no pueden continuar los tratamientos por falta de infraestructura o problemas económicos. Esta es responsabilidad de todos los actores que participan. Sí. En tanto, que el ensayo clínico en el contexto internacional se observa que en el desarrollo del ensayo clínico en países de ingreso bajo y medio deben ser realizados entonces con los mismos estándares que los que se realizan en los ingresos de alto ingreso. No voy a explayarme en esto, porque todos ustedes conocen el caso de la sirobulina
o utilización surfactante, y hay muchísimos otros ejemplos. Simplemente esto es para coronar lo anterior. ¿Qué sigue? Por lo tanto, a manera de cierre de toda esta primera parte de mi presentación, no puede considerarse éticamente correcto que se realicen estudios en países en desarrollo cuando no son autorizados en los países industrializados. En cualquier estudio médico, todos los pacientes deberían recibir el mejor método probado de diagnóstico y tratamiento, se ha mencionado anteriormente, y la investigación médica solo se justifica si hay una probabilidad, ya también se dijo, razonable de que las poblaciones en las cuales se efectúa la investigación se beneficiarán con los resultados en esto. En años recientes, y esto es interesante, se ha incrementado en los países desarrollados normas más exigentes, dirigidas a una mayor protección de los participantes. Eso ocurre en los países centrales. Se argumenta que por esta necesidad desde aquí de ceñirse a las regulaciones en los países de alto ingreso, las investigaciones, por ejemplo, en la Unión Europea, en el año 2011, han disminuido un 25% los ensayos clínicos y, por lo tanto, estos ensayos clínicos se supone que son trasladados a los países de ingresos bajos y medios, donde las regulaciones son más laxas. Aunque suponen, y después vamos a ver un trabajo, aunque los resultados son menos creíbles. Esto es importante a tener en cuenta. Es decir, este es un trabajo publicado en el 2013 en PMC Medical Ethics. Es un trabajo realizado en África, que es uno de los hemisferios en donde más han aumentado los ensayos clínicos. En donde un equipo de 3 miembros, 2 expertos y un asistente, realizaron durante 4 años análisis del seguimiento de 40 proyectos, con visitas a centro, entrevistas, revisiones de material, etc. Y encontraron estos datos. El 25% revelan violaciones éticas regulares, el 36% violaciones éticas del consentimiento informado, el 28% violaciones a los derechos y bienestar de los pacientes y el 38% no informan efectos adversos. De tal manera que, si esto es así, esos ensayos clínicos son de muy mala calidad. Es decir, responsabilidad ética de los distintos actores en la investigación clínica. Y aquí voy a dar otra mirada a la que se ha visto hasta ahora, en el sentido de que me voy a dirigir fundamentalmente a presentar algunos datos o algunas evidencias, no con el análisis dirigido al ensayo clínico que voy a presentar, sino al siguiente análisis de serie de preguntas que me hago y que nos debemos hacer, y que debe hacerse todo comité de ética en el momento de hacer el estudio. Es decir, no solamente hay que hacerse los análisis metodológicos, sino también hacerse otras preguntas que surgen del ensayo. ¿A qué objetivo apunta el ensayo clínico que se presenta? ¿A qué pregunta clínica responde? ¿A qué tipo de población está dirigido? ¿Es fundamental para nuestras necesidades sanitarias? ¿Qué variables se utilizan? ¿Clínicamente relevantes o subrogadas? ¿Tiene validez interna y validez externa? Es decir, son preguntas que nos debemos hacer para poder también discernir si el ensayo ético que se presenta en nuestro medio, para nosotros, es ético y es aceptable o no. Es decir, en este caso, responsabilidad del investigador. Sí. ¿Cuál es el tema de investigación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pregunta clínica a responder? ¿Es relevante para la salud del país? Veamos un ejemplo sobre cuáles son los objetivos de un estudio clínico con rosiglitazona, que es una droga que se usa, publicado en el año 2006. Que sí. Este es el estudio DREAM,
cuyo objetivo era prevenir la diabetes en individuos sanos con intolerancia a la glucosa o glucemia en ayuno alterada, o ambos. Y estos son los resultados. ¿Pero qué se conocía de la rosiglitazona antes de su publicación? Que la rosiglitazona producía insuficiencia cardíaca, producía edema, hematopatías, edema periférico, hepatopatías, con publicaciones por la FDA, Canadá, Inglaterra y EMA. De tal manera que se estudiaron estos resultados, pero a su vez se tenía también un estudio comparativo, que era que con cambio de estilo de vida también tenía resultados favorables. Es decir, analicemos un poco esto. Incidencia de la diabetes con rosiglitazona contra placebo. ¿En qué tipos de variables clínicas? Totalmente subrogadas. No había estudios de enfermedad cardiovascular o infarto miocardio o todo lo demás. Eran solamente variables blandas, subrogadas. Se logra así que hay una incidencia menor de diabetes expresado en reducción de riesgo absoluto del 14%, estos son los datos, que es contra placebo, que en este caso también habría que discutirlo. Es interesante esto que se presente los datos en reducción de riesgo absoluto y no en reducción relativo, en riesgo relativo, porque además me permite sacar el NNT, es decir, la cantidad de pacientes que debo tratar para lograr una mejoría. Pero, digamos, si yo lo comparo con cambio de estilo de vida, que lógicamente aparentemente tiene menos efectos adversos, porque además la rosiglitazona demuestra tener todos estos efectos adversos. ¿Que sigue, por favor? ¿Es ético incorporar personas con tolerancia a la glucosa alterada, estado en que se sabe cambios de estilo de vida la normalizan? Exponerlos a un medicamento cuya seguridad está cuestionada por estudios clínicos. La prueba está que la rosiglitazona, no en Estados Unidos, pero sí en Europa, ha sido retirada del mercado. Que sí. ¿Cuál es la responsabilidad del investigador? ¿El objetivo del estudio fue el correcto? ¿Es válida la pregunta clínica que se quiere responder? No, ninguno de los dos. Es decir, el objetivo del estudio pareciera ser ampliar el uso del medicamento en lugar de profundizar conocimientos acerca de la seguridad del mismo y de su eficacia para prevenir complicaciones clínicas relevantes. En este caso, podríamos decir, es un medicamento que busca enfermedades. Es decir, otro ejemplo para discutir. Conocemos que... Me voy a pasar 5 minutos. Otro ejemplo que quiero discutir es decir, ustedes saben que en los ensayos clínicos controlados, randomizados, los experimentales pueden ser de dos tipos, de superioridad y de no inferioridad. El de superioridad es el que normalmente conocemos, pero últimamente están apareciendo muchísimos trabajos de no inferioridad. Analicemos, dejemos los observacionales porque no viene al caso, analicemos el siguiente. En el de no inferioridad, que después vamos a ver un poco más el ejemplo, ¿qué se elige como intervención y como comparador? Recordemos que el comparador lo elige a criterio del investigador, el mejor comparador que lo comparó contra un tercero, es decir, es una comparación indirecta. ¿El comparador entonces es adecuado? A veces sí, a veces no. ¿La intervención puede beneficiar al paciente? ¿O se lo va a exponer al nuevo medicamento que solo quiere demostrar que no es inferior a otro que ya está disponible? El de no inferioridad es un medicamento que se va a utilizar que no parte de la
incertidumbre normal, sino al revés. Es decir, la hipótesis es totalmente distinta. De tal manera que veamos el ejemplo. Acá tenemos, podríamos hacer dos gráficos, donde en abscisa tenemos riesgo relativo o reducción del riesgo absoluto, 1 o 0, depende de qué usemos. Y en los de no inferioridad, nosotros estamos maquinando, primero, comparar dos drogas de las cuales una nos permitimos perder eficacia. ¿Cuánto puede perder de eficacia esa droga? ¿Y cuánto peor podemos admitir que sea el nuevo fármaco? Es decir, aparece un umbral de no inferioridad corrido hacia la derecha en este caso, con este margen, que esto ¿qué nos está diciendo? Nos está dando un porcentaje en donde yo permito que la droga tenga, por ejemplo, más efectos adversos disponibles. Por ejemplo, el dabigatran, que es un anticoagulante oral, se le permite contra la warfarina un porcentaje que va hasta el 49% de mayores efectos, que en este caso son efectos combinados, de hemorragia y ACV con respecto a la warfarina. Es decir, bueno, después vamos a ver qué dio, pero digamos, en ese caso estamos nosotros permitiendo, supongamos que ahora en vez de ACV y hemorragia, acá ponemos mortalidad. Garatini, que es el director del Negri de Italia, ha publicado hace 2 o 3 años, y sigue publicando, en Lancet y en varios más, en donde dice que los ensayos es un extremo, yo no comparto totalmente, pero él dice que no es ético publicar ensayos clínicos de no inferioridad. Es decir, bueno, el ejemplo es el dabigatran, en donde se corre el valor del delta o margen de no inferioridad hasta este valor. En los ensayos dio acá la media con este que pasa el 1, pero que no alcanza el límite puesto, de tal manera que dio positivo para no inferioridad. Es decir, dabigatran es no inferior a la warfarina en esta situación. Pero yo no quiero analizar el ensayo en sí, porque está muy bien diagramado, está publicado en New England Journal of Medicine, sino quiero que anotemos el concepto. Si nosotros vamos a estar aprobando, y si es ético aprobar ensayos clínicos de esta naturaleza, dependerá si este valor, este margen de no inferioridad es corto, es pequeño, desde 0,8, o sea, menos del 10%, puede ser que lo discutamos. Pero si el margen es muy grande, y si en abscisa estamos midiendo mortalidad, estamos permitiendo 15 o 20 más muertes para una droga. Es decir, este concepto es el que quiero que analicemos. ¿El que sigue? Bueno, responsabilidad de las agencias y sesgos de publicación. Pongo 2 más y termino con esto porque me están persiguiendo. La publicación de todos los resultados es muy importante, como se dijo hoy, porque tanto positivos como negativos, cuando los ensayos clínicos son completados. Hay agencias en las cuales podemos investigarlo esto perfectamente, Clinical Trials, Internet Stroke o Current Control Trials, que nos dicen qué ensayos clínicos están en marcha, cuáles son los completados y cuáles son, en algunos casos, los publicados. Cuando no aparece el publicado, se busca en Cochrane, PubMed, a ver si están publicados. Qué interesante es estos resultados. Observen esto. 940 ensayos clínicos controlados estudiados. 940.
se demostró que 125, o sea, el 19%, con este margen de confianza, que eran 16.000 pacientes, no habían sido publicados, de los cuales incluso había 15% de mortalidad. Es decir, que esto es grave, es una cosa muy seria y muy importante. Por eso la publicación es necesaria y obligatoria. ¿A qué sigue? Bueno, esto ya lo dije, sigamos. Acá nosotros nos confiamos mucho en las agencias y decimos, no, lo dice la FDA, lo dice EMA. Miren las contradicciones que tienen estas dos agencias a nivel internacional. La FDA incorporó el Rofecoxib en 1999, lo aprobó y lo desaprobó en el 2004. Pero no lo desaprobó la FDA, lo sacó el laboratorio, porque tuvo problemas en Europa, sobre todo con el caso Laporte. De tal manera que no fue FDA. Miren qué pasa con la rosiglitazona. La rosiglitazona está en la FDA, esto es el último dato, 2013, le saca una actualización. La droga sigue estando, con advertencias, pero sigue estando. En cambio, la EMA la suprimió en el 2010 por los trabajos de Nissen, que en ese año demuestra muertes, aumento de muertes por afectación cardiovascular. De tal manera que las contradicciones son enormes. Y termino con este último gráfico, que es muy importante porque este es un sesgo de publicación. La rebocetina es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, a diferencia de los IRS, y por lo tanto se usa en comparación. Se publicó este trabajo, que da eficacia en respuesta mayor y remisión positivo, pero se publicó y así lo aprobó como trabajo pivotal la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Qué pasó cuando se fue a buscar los no publicados? Cuando se fue a buscar los no publicados y se hizo este estudio, se encontró que los no publicados no daban ninguno de ellos significativo. Y que cuando se hacía el metaanálisis, demostraba que no era lo que se decía. Sin embargo, estos datos sí fueron tomados por la FDA y en Estados Unidos no se aprobó la droga porque aparecen otros trabajos, hay como 10 trabajos, que todos opinan lo mismo, que además encontraron que tenía más efectos adversos y que además era más cara. Sin embargo, la EMA, la Agencia Europea, la sigue manteniendo en su sistema, tal es así que el formulario de Inglaterra la tiene actualmente en su formulario. De tal manera que, ¿cuáles son las verdades aquí? ¿Qué debemos decir nosotros? La que sigue. Concluyo con esto. ¿Es ético que se aprueben medicamentos con estos resultados? Si el medicamento es aprobado, ¿es ético que el profesional los prescriba? Yo tengo más cosas para decir, pero el tiempo me ha invadido, así que muchísimas gracias.